En una pendiente verde del monte Mainalus, en Arcadia, se alza un olivar cerca de las ruinas de una villa. Muy cerca se encuentra una tumba, alguna vez hermosa, con esculturas sublimes, y ahora en profunda decadencia, como la casa. En un extremo de la tumba, con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol del Pentélic, mancillados por el tiempo, crece un olivo anormalmente grande, de formas extrañas y repelentes, parecido a una figura humana o al cuerpo de un hombre distorsionado por la muerte, al cual los pobladores temen de pasar por la noche, cuando la luna brilla débilmente a través de sus ramas retorcidas. El monte Mainalus es un refugio elegido del temido Pan, cuyos compañeros extraños son muchos, y los jóvenes simples creen que el árbol debe tener algún parentesco horrible con el extraño Panisi. Pero un viejo apicultor que vive en la casa vecina me contó una historia diferente. Hace ya muchos años, cuando la villa en la ladera era nueva y resplandeciente, moraba en su interior los dos escultores Kalos y Múcides. Desde Lidia hasta Neápolis fue elogiada la belleza de su trabajo, y ninguno se atrevía a decir que superaba en habilidad al otro. El Hermes de Kalos se situó en un altar de mármol en Corinto, y la Palas de Múcides remataba un pilar en Atenas, muy cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Kalos y Múcides, y se extrañaban de que ninguna sombra de envidia artística pudiera enfriar el calor de su amistad fraternal. Pero aunque Kalos y Múcides habitaron en armonía ininterrumpida, sus temperamentos no eran iguales. Mientras Múcides se deleitaba por las noches en medio de alegrías urbanas de Tegea, Kalos se quedaba en casa, arrobando lejos de la vista de sus esclavos, entre los huecos fríos del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que llenaban su mente, y diseñaba las formas de belleza que más tarde se convertirían en inmortales esculturas marmóreas que casi podían respirar. Los lugareños, de hecho, decían que Kalos conversaba con los espíritus del bosque, y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las dríadas con quienes se reunía ahí para tomarlos como modelos en su trabajo, en el lugar de modelos vivos. Tal era la fama de Kalos y Múcides, que a nadie sorprendió cuando el tirano de Siracusa les envió mensajeros para hablar de la costosa estatua de Tique que había planeado para su ciudad. De gran tamaño y manufactura hábil debía ser la estatua, ya que era para crear fama de las naciones y ser la meta de sus viajeros. Exaltado más allá del pensamiento, sería aquel cuya labor debía ganar la aceptación, y por este honor fueron invitados Kalos y Múcides a competir. Su cercanía fraternal era bien conocida, y el tirano astuto conjeturó que cada uno, en lugar de ocultar su trabajo del otro, ofrecerían ayuda y asesoramiento, lo cual produciría dos imágenes de insólita belleza, cuya hermosura eclipsaría incluso a los sueños de los poetas. Con alegría, los escultores elogiaron la oferta del tirano, y en los días que siguieron, sus esclavos oyeron los golpes continuos de cinceles. Kalos y Múcides no ocultaban entre sí su trabajo, aunque solo estuviera a vista de ellos. Salvo sus dos miradas, ningunos otros ojos vieron las dos figuras divinas.
dotadas de vida por los golpes magistrales en los bloques en bruto que los mantuvo confinados desde el principio del mundo. Por la noche, como era costumbre, Múcides buscó los salones de banquetes en Tegia, mientras Kalos vagó solo en el olivar. Pero a medida que pasaba el tiempo, los hombres observaron una falta de alegría en Múcides. Era extraño, decían entre ellos, que la depresión se hubiera apoderado de uno con tan gran oportunidad para ganar la recompensa más elevada del arte. Muchos meses pasaron, sin embargo, y en la cara amarga de Múcides no vieron nada de esperanza, sino una considerable tensión de la que debía despertar. Entonces, un día Múcides habló de la enfermedad de Kalos, tras lo cual ninguno se preguntó de nuevo por su tristeza, ya que el apego de los escultores era conocido por ser profundo y sagrado. Posteriormente, muchos fueron a visitar a Kalos, y con ello notaron la palidez de su rostro, que sin embargo portaba una serenidad feliz que hacía su mirada más agradable que la de Múcides, quien claramente se hallaba distraído por la ansiedad y apartaba a todos sus sirvientes con el afán de alimentar y cuidar a su amigo con sus propias manos. Escondidos detrás de las cortinas pesadas estaban las dos figuras sin terminar de Tique, poco trabajadas en los últimos tiempos por el enfermo y su fiel amigo. Como Kalos inexplicablemente se debilitaba más y más, aun con el cuidado de los médicos perplejos y de su amigo, él pidió que lo llevaran a la arboleda que tanto amó. Les pediría que lo dejaran solo, como si quisiera hablar con cosas invisibles. Múcides jamás concedió sus peticiones, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, nada más de pensar que Kalos se preocupaba más por faunos y por dríadas que por él. Después de todo, el final se acercaba, y Kalos habló de las cosas más allá de esta vida. Múcides, llorando, le prometió un sepulcro más magnífico que la tumba de Mausolo, pero Kalos le pidió que no hablaran más de las glorias del mármol. Solo un deseo ahora rondaba la mente del moribundo, que las ramas de algunos olivos de la arboleda debían ser enterrados en su sepultura cerca de su cabeza. Y una noche, sentado solo en la oscuridad del olivar, Kalos murió. Magnífico, más allá de las palabras, fue el sepulcro de mármol que Múcides talló para su querido amigo. Nadie más que el propio Kalos podría haber formado esos bajorrelieves que se encuentran en los esplendores del Elysium. Y Múcides no olvidó el enterrar cerca de la cabeza de Kalos las ramas del olivo de la arboleda. Conforme pasó la grave pena de Múcides, este trabajó con diligencia en su figura de Tique. Todo el honor era ahora suyo, ya que el tirano de Siracusa no quería el trabajo de nadie, salvo de él o de Kalos. Su tarea resultó ser un desahogo para sus emociones, y se afanaba más constantemente cada día, huyendo de las alegrías y banquetes que una vez había disfrutado. Mientras tanto, sus noches las pasaba junto a la tumba de su amigo, donde un olivo joven había aparecido junto a la cabeza del durmiente. Muy rápido fue el crecimiento de este árbol, y tan extraña su forma que todos quienes lo contemplaban quedaban asombrados. Y Múcides presentaba a la vez fascinación y desagrado. 3 años luego de la muerte de Kalos, Múcides envió un mensajero al tirano
y se murmuraba en el agora de Tegea que la poderosa estatua había sido terminada. Por este tiempo, el árbol junto a la tumba había alcanzado proporciones asombrosas, superando todos los demás árboles de este tipo, y extendía una rama de apariencia pesada sobre el apartamento en el que Múcides trabajaba. Mientras tanto, muchos visitantes venían para ver el árbol prodigioso y al mismo tiempo admiraban el arte del escultor, por lo que Múcides rara vez estaba solo, pero no le importaba la multitud de invitados. Parecía temer estar solo ahora que su trabajo estaba hecho. El viento desolador de las montañas, suspirando a través del olivar y el árbol de la tumba, tenía una extraña manera de formar sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la noche que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. Se sabe con certeza que habían venido de lejos para llevarse la imagen de Tique y traer honores eternos a Múcides, por lo que su recepción por el Proxenos fue de gran calidez. A medida que la noche avanzaba, una violenta tormenta de viento rompió la cresta sobre el monte Menalus, y los hombres de la lejana Siracusa se alegraron de que descansaban cómodamente en la ciudad. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital, y se regocijaban en la gloria de la estatua que Múcides había hecho por él. Y entonces los hombres de Tegea hablaron de la bondad de Múcides, y de su gran pesar por su amigo, y de cómo ni siquiera los próximos laureles del arte podrían consolar la falta de Kalos. ¿Quién podría haber disfrutado esos laureles en su lugar? Del árbol que creció en la tumba, cerca de la cabeza de Kalos, hablaron también. El viento aulló con más horripilancia, y tanto los siracusanos y los arcadios oraron a Eolo. Bajo el sol de la mañana, el Proxenos llevó a los mensajeros por la ladera hasta la morada del escultor, pero el viento de la noche había actuado de manera extraña. Los gritos de los esclavos ascendían en una escena de desolación, pues ya no se alzaban las columnas brillantes de aquel vasto salón donde Múcides había soñado y trabajado en medio del olivar. Solitarios y sacudidos penaban los patios humildes y las murallas, ya que la pesada rama que sobresalía del extraño árbol se desplomó sobre el suntuoso salón, reduciendo de forma completa aquel poema de mármol a un montón de ruinas espantosas. Extranjeros y lugareños quedaron horrorizados, buscando los restos de ese gran árbol siniestro, cuyo aspecto era tan extrañamente humano y cuyas raíces se extendían al sepulcro esculpido de Kalos. Y el miedo y la consternación aumentaron cuando registraron el apartamento caído, pues de Múcides y de la imagen maravillosamente tallada de Tique, ningún rastro pudo ser descubierto. En medio de las vastas ruinas solo había el caos, y los representantes de ambas ciudades se decepcionaron. Los extranjeros, porque no tenían ninguna estatua para llevar a casa, y los tegeatas, debido a que no tenían ningún artista a quien coronar. Sin embargo, los siracusanos obtuvieron, después de un tiempo, una muy espléndida estatua en Atenas, y los tegeatas se consolaron erigiendo en el agora un templo de mármol que conmemoraba los dones, virtudes y la calidez fraternal de Múcides. Pero el olivar sigue en pie,
al igual que el árbol que crece fuera de la tumba de Kalos. Y el viejo apicultor me dijo que a veces las ramas susurran unas a otras en el viento de la noche, diciendo una y otra vez: Oida, oida, lo sé, lo sé.